Buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Bendiciones. Pudieron llegar sin problemas a pesar de las felices reyes. A todos y cada uno de ustedes no nos veíamos desde el año pasado. Los veo un año eh, más pasaditos, más viejitos, pero bueno, bendito sea el Señor. Esa es la vida. Una alegría muy grande retomar nuestra escuela en este 2021. En este 2021. Y si doña Filomena nos permite, pues entonces hablemos un poco de la salvación. Tratemos de concluir un poco. Mis queridos hermanos, quiero hacer como retomar un poco lo que hemos visto hasta ahora en cuanto al querigma. El plan de Dios, el plan de Dios para todos nosotros es un plan de amor. El plan de Dios para todos nosotros es un plan de amor. Dios quiso hablarnos como a hijos, como a amigos. Quiso tener comunicación de amistad con el hombre. Dios crea al hombre con un plan de amor. El plan de Dios es un plan de amor. Y el plan de Dios es la salvación. Desde el principio de la creación, Dios quiere la salvación. A veces entendemos de una manera mm, inadecuada el concepto de salvación. Pero el plan de Dios desde el principio, desde que nos creó, es la salvación del hombre. Porque la salvación del hombre implica en cierta medida la divinización del hombre. Dios quiere que el hombre pueda alcanzar a Dios, acceder a Dios, siendo criatura que pueda comunicarse y relacionarse de una manera íntima con el Creador. Ese es el plan de Dios. Dios quiere esa relación. En Occidente, nosotros hacemos énfasis a la palabra salvación, pero la teología de Oriente, católica y ortodoxa, cristiana, hace énfasis a términos que se refieren a divinización. Eso nos parece a nosotros extraño. Recuerden las palabras de Pablo VI. Lo realmente humano es realmente divino. Lo realmente divino es realmente humano. Entonces, en el plan de Dios, en el plan de Dios, desde el principio de la creación, está la salvación del hombre. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así hemos oído el versículo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios. Yo estaba buscando ahora, pero se me perdió. Hay un versículo de la Dei Verbum que a mí me gusta sobremanera. La Dei Verbum es una de las constituciones apostólicas del Concilio Vaticano II. Sabemos que el último gran concilio, es decir, la última gran reunión de obispos universal, fue el Concilio Vaticano II. Por tanto, allí queda esbozado y redactado los documentos más importantes de la Iglesia, en donde se interpreta la revelación de Dios. La revelación de Dios se da por la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Tanto la Sagrada Escritura como la tradición de la Iglesia, que es la tradición oral, es la revelación de Dios. Dios se revela, Dios se manifiesta. Y la Dei Verbum nos trae algo que es eh, muy profundo y es como teología que ha ido avanzándose. Cuando hablábamos de la revelación hace algún tiempo, la revelación, siempre pensábamos, cuando nos referíamos a la revelación, en la doctrina. Dios ha revelado una verdad, Dios nos ha mostrado una verdad, nos ha mostrado unas verdades. Entonces, cuando nosotros pensábamos en la revelación,
hablábamos en que Dios nos había revelado su verdad. Incluso cuando hablamos de revelación, muchas veces nos referíamos al libro, ¿cierto? Cuando hablamos de la palabra de Dios, entonces ¿a qué nos referimos? Al libro, a la Sagrada Escritura, que esto no es una Sagrada Escritura, sino el Concilio Vaticano. Pero bueno, nos referíamos al libro, al libro. La palabra de Dios, el libro. Pero Dios es mucho más. La palabra de Dios es mucho más, perdón, que el libro. Cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios, hablamos de alguien que se ha encarnado, que se ha hecho hombre. Dice Primera de Juan, dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era la palabra y la palabra se hizo hombre. La palabra se encarnó en nosotros. Por lo tanto, la palabra es Dios mismo que se ha encarnado. Dios mismo que se ha encarnado. Dios se ha encarnado. Esa es la palabra de Dios. Cuando hablamos de la revelación, Dios no revela verdades. Dios no revela doctrinas. Dios no revela documentos. Dios no revela normas, ni mandatos, ni leyes. Cuando hablamos de la revelación, es una persona. Dios se revela a sí mismo. Dentro del plan de Dios está la salvación del hombre. Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Y cómo se realiza ese plan de salvación? Revelándose Él mismo al hombre. Dios mismo se revela. Eso es algo grandísimo. Antes pensábamos que Dios nos iba revelando cositas, nos iba revelando doctrinas, verdades, nos iba revelando leyes, nos iba revelando mandamientos, nos iba revelando normas. No, no, no. Dios se revela Él mismo. Y la de Iberbun dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo. Este es el numeral 2 de la Dei Verbum. Les decía que el Concilio Vaticano II es la reunión de obispos donde está toda la interpretación. El Concilio Vaticano II no es revelación, los concilios no son revelaciones, el magisterio de la Iglesia no es revelación, pero es la interpretación de esa revelación que se evidencia en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. El Concilio Vaticano II tiene 4 documentos fundamentales. Perdónenme este paréntesis porque es importante que aprendamos. Entonces, 4 documentos fundamentales. La Dei Verbum, que es el documento sobre la divina revelación, sobre la palabra de Dios. La Lumen Gentium, que es el documento sobre la iglesia. La Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la Sagrada Liturgia. Y la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre los gozos y esperanzas, la iglesia en el mundo moderno. Entonces vamos a tomar la de Verbum. Muchos dicen que la clave de todo el Concilio Vaticano II es esta constitución. Entonces fíjense cómo nos profundiza el concilio, tan hermoso. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo. Dios no revela verdades, Dios se revela a sí mismo y en él está contenida toda la verdad. Entonces les decía, el plan de Dios es la salvación del hombre desde el principio. ¿Por qué? Porque él se revela. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes. Oiga esto es para ponerles a llorar. Consortes de la naturaleza divina, de la naturaleza divina. Por eso les decía, la salvación es la divinización, eso es lo que quiere el hombre, que nosotros accedamos a la naturaleza divina. Dios se ha hecho hombre, Dios siendo inmortal, se ha hecho hombre mortal para que el hombre mortal pueda hacerse inmortal. Eso es hermoso, hermoso. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos. ¿Para qué? Para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía.
Fíjense, el plan de Dios, que seamos amigos de Dios, que tengamos acceso a Dios, que nos comuniquemos como amigos. Ese es el plan de Dios. Y Dios presenta este plan a los hombres. ¿Cuál es la respuesta a ese plan de amor? ¿Cuál fue la respuesta del hombre a ese plan de amor? La respuesta del hombre a ese plan de amor fue, ¿quién sabe? ¿Quién me dice? Que no sean los profesores. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Alguno de los alumnos? Quítale de silencio el micrófono y me dice, ¿quién? ¿Cuál fue la respuesta? ¿El pecado? Muy bien, Mercedes. La respuesta del hombre a ese deseo de Dios de comunicarse como amigos y de hacernos divinizables es el pecado. Esa fue la respuesta del hombre. El hombre respondió con pecado. Y lo vemos desde el libro del Génesis. Desde el libro del Génesis vemos cómo la respuesta del hombre fue el pecado. Ante el plan salvífico, ante la creación en el jardín del Edén, todo tan hermoso, y la respuesta del hombre es el pecado. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios al pecado? Y esto es lo más lindo para poder nosotros acceder a la naturaleza de Dios. Aquí entendemos la naturaleza de Dios. La respuesta de Dios al pecado del hombre es la salvación. La salvación de una manera específica, porque usted no me puede decir, es que la salvación, así de una manera escueta, es la respuesta de Dios al pecado. Es decir, la salvación vino, Dios nos dio salvación porque pecamos. Eso es peligrosísimo, eso es una herejía. Usted no puede decir que Dios nos quiere salvar porque no. No, Dios siempre nos ha querido salvar. Desde el principio la salvación es el plan divino, pero porque nosotros pecamos, la salvación toma un matiz, toma una vertiente, toma una forma, toma una estructura que es redención. La salvación toma una forma de redención, de redención. ¿Cómo así? Sí, de redención. Dios se hace hombre, no solo para salvarnos, para que nos comuniquemos, para que nos divinicemos, sino Dios se hace hombre para morir por nosotros en una cruz. Entonces la salvación en Cristo toma forma, toma matiz, toma la estructura, toma el molde de la redención. ¿Por qué toma eso? ¿Por qué Dios muere? ¿Por qué Dios se hace hombre siervo, se hace siervo sufriente y se hace siervo sufriente que muere en una cruz? Por amor a los hombres, como respuesta a su pecado. Y nosotros muchas veces, cuando hablamos de Dios, entonces hablamos de Dios en términos de castigo. Hablamos de Dios en términos de juez. Hablamos de Dios en términos de policía. Hablamos de Dios en términos de sentencias y no entendemos la naturaleza divina. La naturaleza divina. Dios no nos cierra las puertas. No nos cierra las puertas. Todo lo contrario. Así como yo cerré esa. Dios nos abre las puertas. Dios es amor. Y ante el pecado del hombre, lo que hace Dios es morir por el hombre. Fíjense qué respuesta tan grandiosa. Dios ante nuestro pecado, ante nuestro rechazo, porque ¿qué es el pecado? El pecado es un rechazo al amor infinito de Dios. Nosotros estamos rechazando el amor de Dios para buscar el amor de las criaturas o nuestros propios amores, por decir así. Rechazamos el amor de Dios. ¿Y Dios qué hace? Viene y muere por nosotros. Es que no hay amor más grande. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice la palabra del Señor. No hay amor más grande. No se puede. No se puede. Y sigue la de Iberbo. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras. Y palabras. Esto no es solo palabras de Dios, son hechos, acontecimientos históricos, cosas concretas. Tanto en la historia, Jesús se hizo carne, Dios se hizo hombre, vino a la historia, murió, como en nuestra propia historia, con hechos y con palabras, Dios se revela y nos muestra su amor.
intrínsecamente conexos, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Eso es hermoso porque Dios no se queda simplemente diciendo yo los amo. No se queda simplemente en un texto diciendo yo los amo. No, no, no. Dios viene a la carne. Dios muere con nosotros. Dios vive nuestra vida. Es que como la ruptura, se da esa ruptura, el pecado rompe de tal manera con Dios que la única manera de volver a unirnos con Dios es Dios mismo. El único que podía salvarnos era Dios. No, el hombre no puede exceder a Dios. Hay un salto cualitativo entre Dios y el hombre. Es un salto cualitativo, no es cuantitativo, es cualitativo, una distancia. Hago un paréntesis, tiene que ver. Hay gente, aquí en España no se escucha tanto, pero nosotros en nuestros países escuchamos constantemente frases como esta. Jesús, yo creo en Jesús, pero no creo en la religión. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Jesús no vino a fundar ninguna religión. Y eso es un error desde su propia concepción, desde lo que significa la palabra religión. Es un error intrínsecamente, incluso literal, en su propia literalidad. ¿Qué es religión? Religión viene de la palabra religare, volver a unir. Cristo en sí mismo es una religión. Cristo en sí mismo es la religión, porque es el que vuelve a unir la relación entre Dios y el hombre. ¿Cómo se da esa salvación? Pues tendría que ser solo a través de Dios, por tanto, Cristo tiene que ser Dios. Pero para poder elevar la naturaleza divina, la naturaleza humana, la naturaleza divina, Cristo tiene que ser hombre y verdadero Dios. Para que pueda salvarnos y elevarnos a la divinidad, tiene que ser Dios. Pero para poder asumir nuestra naturaleza humana y redimirla, tiene que ser hombre. Por tanto, Cristo en sí mismo es religar, es el medio a través del cual nos unimos, es pontífice, es puente para que se dé esa unión, esa religación. ¿Y qué es la religión? Entonces, los medios a través de los cuales nos unimos a Cristo para unirnos a Dios. Claro que Cristo viene a fundar una religión, porque es que Él mismo, su misma vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos muestra los mecanismos para volver a unirnos con el Padre. Él es en sí mismo palabra, Él es Dios revelado. Y como decía la Dei Verbum, hay que tener en cuenta mucho los hechos y las palabras, cómo nos unimos. Tenemos, así como, como Cristo es la palabra de Dios dada a los hombres. Escuche muy bien esto. La palabra de Dios dada a los hombres es Cristo. ¿Cómo escucho yo? ¿Qué me quiere decir el Padre? En Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Pero Cristo al mismo tiempo tiene que ser la palabra del hombre emitida hacia Dios. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la salvación. Solo nos puede salvar Él porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Asume nuestra naturaleza mortal para elevar nuestra naturaleza a la inmortalidad. Dios muere para que el hombre viva eternamente. Entonces, no solo es la palabra que se revela, no es solo es el Dios que se hace hombre, sino que también es el hombre que es Dios. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo podemos acceder? Respondiendo en Cristo. El hombre tiene que responder en Cristo. Si Dios se revela mediante Cristo con hechos y con palabras,
con hechos y con palabras, el hombre también tiene que responder a esta salvación con hechos y con palabras. Nosotros tenemos que unirnos adheriéndonos a Cristo. Y eso será tema de la próxima clase, de la respuesta de Dios, del hombre a Dios. Pero es una respuesta en Cristo y es lo que quiero que sepamos. No podemos responder mediante otra forma. No hay otra forma de responder. No hay más forma. Es que es el camino, no es un camino, es el camino que nos da. Dios nos da el camino. Dice, mire, ¿quién es el camino? Él mismo. Por tanto, cualquier otro medio de salvación no puede existir sin Cristo. No puede existir sin Cristo. No puede existir. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús nuestro Señor. El único mediador. Lo dice aquí. Cristo es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Dice la última parte de la Dei Verbum en este numeral segundo. Él es mediador y plenitud de toda la revelación. Y entonces me dirá alguno, ¿y entonces cómo se salvarán los que no son cristianos? En ellos está la semilla del verbo. Y cualquier otra salvación que accedan tiene que ser directa o indirectamente a través de Cristo. Es imposible, es imposible, es imposible si no es a través de Cristo. Y esto lo tenemos que entender, lo tenemos que entender. Me explayo un poquito más. ¿Se puede salvar una persona que no sea cristiana? Sí, pero solo se puede salvar mediante Cristo. Ahí entonces, ¿cómo se va a salvar si no es cristiano mediante Cristo? Porque uno puede estar unido a Él de una manera consciente o inconsciente, directa o indirecta. Aquel que vive conforme a recta conciencia y no conoce a Cristo inculpablemente, decía San Agustino y los padres de la iglesia, todo hombre, toda religión, toda cultura tiene las semillas del verbo. Ahí está Cristo impreso en esa persona. Entonces, alcanza salvación por medio de Cristo de una manera inconsciente o indirecta. Pero la única forma de salvación es Cristo. No hay más. No puede haber más. Se equivocan los hermanos evangélicos esperados, eso no se ve tanto aquí, cuando dicen que nosotros tenemos otros mediadores o que nosotros buscamos otras mediaciones. Y entonces nos hablan de los santos y nos hablan de la Virgen María. Y eso es una tontería. Nosotros los católicos sabemos, como cristianos, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Eso no significa que Dios no nos haya dejado intercesores, que no hayan modelos, que no hayan eh, eh, ejemplos, que no hayan formas de acercarnos a Jesucristo para que Él nos salve. Entonces, la Virgen María, los santos y todos son intercesores. ¿Cómo puede interceder? ¿Por qué? Porque Dios en su plan de salvación, Jesucristo en su plan de salvación, sigue salvando. ¿Y dónde vemos a Jesucristo? Hoy, ¿dónde el plan de salvación de Jesucristo sigue latente? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde veo latente el plan de salvación? Ya se acabó el plan de salvación. ¿Dónde? ¿Dónde está latente? Si yo quiero ver a Cristo, ¿dónde lo veo hoy? ¿Dónde está? A ver, quítenle el micrófono. No les dé pena, no les dé vergüenza. La Filomena los tiene calladitas. Cuéntenme, ¿dónde veo yo el plan de salvación hoy? Eso se acabó, ya, murió en la cruz y ya se acabó. Yo lo veo en todo, en todo. O sea, en la naturaleza, Dios está en la naturaleza, Dios está en el prójimo, Dios está en todos. Esther, sí, uno a Dios lo ve, todo está bien, eso es un poco eh, panteísta, pero tiene su sentido desde el cristianismo, ¿no? ¿Dónde sigue el plan de salvación? ¿Dónde veo el plan de salvación? No donde veo a Dios, porque en la naturaleza obviamente vemos, porque ahí está la huella de Dios, pero ¿dónde vemos el plan de salvación? ¿Dónde se sigue el plan de salvación? La Eucaristía, La iglesia. en los sacramentos, ¿Quién dijo la iglesia? ¿Quién dijo la iglesia? en la Eucaristía y en los sacramentos, para mí. No, ¿quién dijo la iglesia? Alguien dijo la iglesia. Ana hizo trampa. A ver, a los profesores diciendo. En la iglesia. En la iglesia. Dios, Jesús,
sigue su plan de salvación en la iglesia. Si yo quiero ver, oigan esto es muy bonito. Jesucristo es sacramento del Padre. Si yo quiero ver al Padre, ¿dónde lo veo? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan el texto bíblico? Quien me ve a mí, ve al Padre. Muéstranos al Padre y estaremos tranquilos. ¿Y qué le contesta Jesús a Felipe? Tanto tiempo conmigo, Felipe, y no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Jesucristo es el sacramento. Ahorita que hablaban de sacramento, muy bien, Maite, pero la respuesta era más específica. Jesucristo es sacramento del Padre, es decir, realidad visible de una realidad invisible y trascendente. Cuando en el bautismo nosotros vemos el agua que está cayendo en la cabecita del niño, nosotros materialmente vemos agua, pero esa agua no es agua. ¿Qué es esa agua? ¿Qué manifiesta esa agua? ¿Qué significa, más allá de simboliza? Cuando cae el agua en la cabecita del niño, ¿qué está cayendo realmente en el niño? El Espíritu Santo. Vemos agua, pero en realidad esa agua manifiesta una realidad trascendente. Cuando nosotros vemos en la Eucaristía el pan y el vino, nosotros vemos, después de consagrar, nosotros vemos pan y vino, pero ¿qué hay en realidad allí? El cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es sacramento. Cuando nosotros vemos a Cristo, en realidad estamos viendo al Padre. Jesucristo es sacramento del Padre, manifestación visible de una realidad trascendente, invisible. Pero ¿dónde vemos a Cristo hoy? En la iglesia. Cuando usted y yo vemos la iglesia, estamos viendo a Jesucristo. Es el sacramento de Jesucristo. La iglesia es sacramento de Cristo. Y dentro del plan de salvación de Dios, Jesucristo se hace hombre, se encarna, toma forma de redención, muere en una cruz cruentamente, da su vida por amor. O sea, no solo el amor no eran solo palabras. Yo quiero comunicarme con ustedes. Yo quiero que ustedes, como dice la Dei Verbum, quiero hablarles como amigos. Quiero que tengan naturaleza. ¿Cómo es que dice esas palabras que me hacen llorar? Seamos consortes de la naturaleza divina. No solo son palabras, sino que lo llevó a hechos. Hechos y palabras. Hechos. Muere en una cruz. Muere en una cruz. Para morir el inmortal y que el mortal pueda acceder a la inmortalidad. Entonces, eso se lleva esas palabras se llevan a hechos concretos. Muere Jesucristo. Pero muere Jesucristo, redime, resucita. ¿Y dónde sigue? Él planea y arma 12 apóstoles, forma la iglesia para que su misión se extienda. Por eso la misión de la iglesia es de evangelizar. Y no tendría sentido la evangelización si no es cumpliendo la misión de Jesucristo. Y la misión de Jesucristo es la salvación. Entonces, la iglesia salva mediante la evangelización, por decirlo así, que es llevar a Jesucristo, que es el único que salva. ¿Cierto? Entonces, nosotros seguimos accediendo a la salvación mediante hechos y palabras concretas. ¿Cuáles palabras? La palabra de Dios, la doctrina de Dios. ¿Y cuáles hechos concretos? Ahora sí, Maite o Maite. Ahora sí, ¿cuáles son los hechos concretos a través de los cuales accedemos a la salvación? Los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, el bautismo. Esos son hechos concretos a través de los cuales nosotros seguimos accediendo a la salvación. Por eso usted cuando recibe el bautismo, muere a esa vida antigua, nace a la vida nueva y ahí accede a la salvación. Esos son hechos concretos a través de los cuales Cristo sigue muriendo. Cuando estamos celebrando la Eucaristía, ahí sigue dándose el memorial, sigue dándose el sacrificio de Cristo, Redentor y Salvador. Nosotros accedemos a la salvación a través de la iglesia, que es la extensión en la historia de la misión de Jesucristo. ¿Mediante a quién? No mediante simplemente la iglesia, porque la iglesia sola es simplemente una institución, mediante la fuerza del Espíritu Santo, mediante la fuerza del Espíritu Santo que está en ella. Entonces, concluyamos. Miércoles, ya me pasé 10 minutos, ni me había dado cuenta. Me emocioné ahí con el Concilio Vaticano II. Entonces, gracias, José, por sacar la guitarra. Eso ayuda mucho. Eso me dijo ya. Entonces, recapitulemos.
El plan de Dios es un plan maravilloso. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra limitación, Dios quiere salvarnos, salvarnos. Dios nos ama. Dios ante nuestro pecado, su respuesta no es condenatoria, no es de juez, no es de policía, es de amor. Entonces yo muero por ti. Yo llevo tus culpas, yo cargo tus culpas. Es demasiado grande. Cuando hablamos de la salvación en Jesucristo, es demasiado grande. Él lleva nuestras culpas. No son palabras, son hechos concretos que interpretan esas palabras, o que explicitan esas palabras. Y lo seguimos viendo. Ese amor tan grande lo seguimos viendo en la iglesia, en los sacramentos de manera especial y en el ministerio de la palabra de Dios. Hechos y palabras. Yo te invito a que tú te sientas hoy salvado, que hoy te sientas abrazado, abrazada por Dios. Porque cuando hablamos de la salvación hablamos del infinito amor de Dios y de un infinito amor de Dios que nos redime de nuestros pecados, pero también, recuerden que esa es una mirada muy occidental, pero que también nos diviniza. Usted tiene naturaleza divina gracias a Jesucristo. Usted es divina, usted es divino, de naturaleza divina. Hay gente que se ufana, es que yo soy de la familia real, yo soy de la familia real, yo soy de una familia de alcurnia, yo soy una familia de condes, de duques, de reyes. Yo soy de la familia de Dios, tengo naturaleza divina. Yo te invito a que abras tus manos en este momento, cierres tus ojos y te sientas salvado, abrazado, levantado, restaurado por Dios. Naturaleza divina Dios te ha dado.